¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días, ¿cómo están? Pues queremos saludarles en esta mañana para darles la bienvenida a nuestra reunión de este domingo. Gracias a Dios que nos permite completar una semana más y iniciar ya una nueva semana. Y bueno, queremos compartirte un pasaje de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio según San Mateo. Mateo es capítulo 4, versículos 17 al 20. Así es. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así es, bueno, con este pasaje Jesús nos muestra que Él es capaz de transformar una vida ordinaria, como la de un par de pescadores, en gente que es capaz de trastornar el mundo para bien, de cambiar con la palabra de Dios el mundo. Y bueno, nos alegra, ¿verdad?, que Dios haya escogido a lo más insignificante para poder hablar su palabra. Dice la Escritura en otra porción, en el libro de los Hechos, que la gente se maravillaba de estos hombres que no tenían mucha escuela, eran gente, dice, del vulgo, sin preparación, sin embargo, les reconocían que habían estado con Jesús. Y hoy es un buen día para que tú tomes la decisión de estar con Jesús, no solamente esta hora en la que vamos a estar en la transmisión, sino estar con Jesús toda tu vida, las 24 horas del día, todos los días de la semana y a lo largo de todos los años que Dios te dé en esta tierra. Porque Jesús sigue haciendo la misma invitación. Venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Si no te preocupes si no tienes mucho conocimiento de la palabra. Es un buen día para comenzar a seguir a Jesús, a conocer a Jesús, y Él te va a ir dando el conocimiento y el entendimiento de lo que quiere Él para tu vida. Así es. Pues vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo y lo enviaste con una misión de amor, de paz, de reconciliación, y nos has llamado también. No solamente nos has traído a los pies de Cristo para hallar salvación, sino que has puesto en nosotros un llamamiento para hacer tu voluntad. Tú has puesto un llamado sobrenatural, un llamado divino en nuestras vidas para que podamos ser servidores tuyos. Bendecimos a tu iglesia en este día, Señor. Nos hemos congregado en tu nombre a través de este medio como es el internet, Padre, y queremos honrarte a ti, queremos glorificarte a ti. Señor, acepta nuestra alabanza que elevamos a ti este día y oramos, Señor, que estés con nosotros y que tu palabra, Señor, permanezca también arraigada. Padre, límpianos con tu palabra, santifícanos, haznos aptos para hacer tu voluntad y quédate entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues son todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta mañana. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó
he vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Oh, 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 abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor vence el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abres los mares. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor vence el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano
hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hola de nuevo, ya estamos de regreso. Y pues bueno, quisiera que nos acompañaras ahora para meditar en la palabra de Dios. Vayamos a la escritura y quisiera que juntos leamos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, el versículo 51. A esta prédica la hemos titulado como una pregunta. ¿Habéis entendido? Es una pregunta que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos respecto al reino de los cielos. Él pregunta, ¿habéis entendido? Dos palabras sencillas, muy corta la frase, pero con un profundo significado, con un peso espiritual enorme también que nos va a ayudar. Mateo 13:51, en la revisión de la Reina Valera de 1960, dice así: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Ok, pues vamos a orar. Señor, oramos que tu precioso Espíritu Santo esté con nosotros en este día, que tú purifiques nuestros labios, nuestros corazones, de manera que hablemos solamente, Señor, lo que tú quieres que digamos. Y Padre, también oramos para que cada uno de tus hijos que nos escucha en esta hora reciba tu palabra como en una tierra fértil, que tu palabra corra y sea glorificada y seamos encaminados a la obediencia y a la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, esta pregunta que Jesús hace, ¿habéis entendido?, tiene que ver, como la misma pregunta dice, con el entendimiento. ¿Habéis entendido? Jesús quiere cerciorarse, Él quiere estar seguro, pero más que Él, quiere que nosotros nos aseguremos de haber entendido todo lo que respecta al reino de Dios. El entendimiento es básico y es indispensable para vivir la vida cristiana. Jesús sabe que es súper importante que cada uno de nosotros entendamos de qué se trata todo esto del Evangelio, de la vida cristiana y pues del reino de Dios. Sí, cuando estaba estudiando y empecé a leer el estudio, la prédica que estamos por compartir ahora, me impactó el título para empezar. Y desde ahí me puso a pensar y digo, bueno, ¿de qué se trata el entendimiento? ¿Qué conlleva? ¿Qué incluye el entendimiento? Y desde ahí, en lo personal, a mí me gusta estar desmenuzando las palabras que hemos de analizar. Una vez leyendo la palabra, pues necesitamos entenderla para poder ponerla en práctica. Pero ¿qué requiere el entendimiento? Y una vez buscando la definición,
me encontré con esto y bueno, creo que nos abre mucho el entendimiento para poder entender, para poder, aunque parezca redundancia, necesitamos poner atención en esto. Dice que es la facultad de la mente, es algo que está en el pensamiento, sé que permite aprender. Va más profundo. La mente tiene que aprender a entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La realidad tiene que ver con el entorno que estamos viviendo. Entonces, Con la verdad. exactamente, con la verdad de la palabra aplicada a nuestra realidad, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra comunidad. Entonces, conlleva mucho esta palabra y una vez más lo vamos a repetir. Dice que el entendimiento es la facultad de la mente que permite aprender y esto tiene también una profundidad porque el aprender necesita de la intención, de la decisión personal de cada persona, porque es una connotación que requiere la intención de la persona, aprender, abrir la mente para aprender, entender, razonar, o sea, no nada más nos quedamos con la lectura así como de corridito, de página tras página, necesitamos razonar lo que estamos leyendo y tomar decisiones. La palabra de Dios para poner en práctica la palabra de Dios, pues necesitamos de nuestro interior, de nuestra intención, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad, o sea, aplicarla a nuestra diario vivir. Entonces, todo esto conlleva el entendimiento. Es muy útil porque entonces partiendo de aquí vamos a poder discernir y aplicar lo que es la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra que vamos a estudiar. Así es, tú dijiste una palabra muy interesante, me gusta desmenuzar. Desmenuzar. Y esto tiene que ver con el entendimiento. Desmenuzar es tratar de ir asimilando parte por parte. Eso me llama la atención. Y como dice la definición, el entendimiento es una facultad del ser humano, es decir, estamos facultados, Dios nos diseñó así para entender. Y esto se refleja, se hace evidente desde pequeños. Los niños, por ejemplo, a mí en lo particular, cuando era niño me gustaba desarmar los carritos, me gustaba desarmar las muñecas también, cuando veía por ahí una muñeca para ver qué tenían adentro, me gustaba desarmar todo aquello que fuera desarmable. A veces no lo podía armar otra vez como estaba, pero me gustaba investigar, pero es parte de nuestra naturaleza humana, el entendimiento. Y hay mamás primerizas o papás primerizos que cuando los niños empiezan a decir sus primeros balbuceos y hacen, hoy dijo papá, aunque el niño ni siquiera, nomás se le salió la burbuja, ¿no? Con todo y saliva, y ya el papá dice, ya está diciendo papá. Y la mamá piensa que está diciendo mamá, y bueno, cada quien interpreta, tratando de entender y tratando de hacer ver que el niño también entiende, ¿no? Ok, pues hay grados de entendimiento, como vamos a ver el día de hoy. Y es una facultad, esto es una verdad, el entendimiento es una facultad del ser humano, todos tenemos la capacidad de entender, unos más, otros menos, pero Dios nos ha creado y diseñado de esta manera. Ok, acompáñenme al capítulo 15 del Evangelio de Mateo, vamos a leer el versículo 16 y lo vamos a leer en esta traducción del lenguaje actual. En esta ocasión Jesucristo está exponiendo, está enseñando a la gente de Israel, a los judíos, acerca de lo que era realmente lo que contaminaba al hombre delante de Dios. Y Pedro hace una pregunta después de que termina Jesús la enseñanza. Pedro se acerca a Jesús y quiere una explicación a la parábola que Jesús había pronunciado. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 16. ¿Lo quieren leer, por favor? Sí, me encanta porque de entrada dice, Pedro preguntó, y esa es una manera de entender lo que no nos queda claro y es una manera de aprender. Así es. Dice, Pedro preguntó, explícanos, ¿qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios? Y Jesús respondió, ¿tampoco ustedes entienden? Ajá. Pedro quería saber más. Pedro siempre se caracterizó por eso, por estar preguntando y por estar respondiendo también muchas veces.
Pero en esta ocasión dice, explícanos. Es decir, danos una versión más desmenuzada. A ver, cuéntanoslo con peritas y manzanas, con palitos y bolitas. Explícanos qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios. Y Jesús lo arrincona contra las cuerdas, lo pone contra la espalda y la pared, y dice, ¿tampoco ustedes entienden? Es decir, esto no es que quiera avergonzar a Pedro, no es que lo quiera hacer sentir mal. Lo que está haciendo Jesús es haciendo evidente la importancia de entender qué es lo que realmente nos hace impuros delante de Dios. Hay gente que piensa, no, pues Dios es amor, entonces no me va a castigar, Dios es bueno, entonces yo no tengo por qué preocuparme, yo puedo hacer lo que quiera, al fin que Dios es bueno y Dios me ama. Es una idea equivocada, no hay un entendimiento real, genuino. Entonces Jesús le responde a Pedro, ¿tampoco ustedes entienden? Entonces es básico que nosotros entendamos acerca de lo puro y lo impuro delante de Dios. Ahora, como decía hace un rato, el Señor no quería avergonzar a Pedro. Él quería hacer evidente la importancia de entender, la importancia de saber delante de Dios qué es la santidad, qué implica la pureza de vida, etc. Ahora vamos a Lucas capítulo 24. Los versículos 44 y 45, también en la revisión de la escritura de la Reina Valera de 1960, ahí Jesús nos hace ver que Él tiene el poder para abrir nuestro entendimiento. O sea, la cuestión que le hace Jesús a Pedro, dice, ¿ustedes tampoco entienden? No lo hacía con el afán de hacerlo sentir mal, porque después vemos que en su momento, en su tiempo, Jesús manifiesta su poder para abrir el entendimiento de los que aún no han podido entender lo que está sucediendo. Ok, vamos a ir al pasaje de mención. Vamos entonces a Lucas capítulo 24, los versículos 44 y 45. ¿Lo quieres leer, por favor? Sí, claro. Dice, Jesús puede abrir tu entendimiento. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así es. En este momento en que iban caminando de Jerusalén hacia Emaús, este par de discípulos, ellos, pues, aunque Jesús comenzó a explicarles todo, ellos permanecían como que obnubilados, con velos en su corazón. Sin embargo, dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y aquí me llama la atención que el entendimiento, según Jesucristo, el entendimiento va muy ligado a la palabra de Dios. El entendimiento está muy relacionado con las escrituras. Y aquí Jesús hace un hincapié muy interesante. Él no le resta importancia a la palabra de Dios, Él no le resta importancia a ninguna parte de la escritura. Para Él, tanto la ley de Moisés como los profetas y los salmos tenían el mismo valor. Y ahora el Nuevo Testamento también. Pero hay gente que ahora dice, no, bueno, es que eso está en el Antiguo Testamento, ni le entiendo, ni me voy a meter con eso. Yo me baso solamente en el Nuevo Testamento. Error, porque Cristo está diciendo que la palabra de Dios es importante para que nosotros tengamos el entendimiento completo, ¿sí? Dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús le dice en este caso a los que van camino a Emaús, dice, esto les hablé cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito, tanto en la ley de Moisés como en los profetas y en los salmos. Y ahora en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en el libro de los Hechos y todas las cartas que vienen ahí en la Escritura, todas están encaminadas a señalar a Jesucristo y nos hablan de la obra de Jesucristo en nuestro favor. Entonces podemos ir sentando estas bases, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ambos son básicos, vitales, para que nuestro entendimiento acerca del reino de Dios sea
completo y sea de acuerdo a lo que Dios ha revelado. ¿Sí? Ok, vamos ahora a otro pasaje antes de entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Esto solamente para reforzar un poquito el papel de las Escrituras en cuanto a que nosotros podamos entender de qué se trata el reino de Dios. 2 Timoteo 3, 14 al 16, y lo vamos a leer en esta nueva traducción viviente, ¿sale? Okay. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Ay, me encanta esto. Dice, sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así es. Entonces, aquí podemos tomar nota. Las escrituras son indispensables para que nuestro entendimiento sea tal como Dios lo ha revelado. Ok, entonces cuando Jesús hace la pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Él hace esta pregunta después de haber pues compartido con ellos 3 comparaciones. Él les relata 3 parábolas, hace 3 comparaciones para que pudieran ellos entender el reino de los cielos. Y las vamos a retomar el día de hoy para ayudarnos a nosotros a entender de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata el reino de los cielos. Y espero que al final de nuestra meditación, si el Señor nos preguntara, ¿habéis entendido todas estas cosas? Nuestra respuesta es, sí, Señor, lo hemos entendido. Muy bien, muy bien. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 44. Lo vamos a leer también en esta nueva traducción viviente. Y la primera comparación que hace nuestro Señor Jesucristo respecto al reino de Dios lo compara a un tesoro escondido. Vamos a Mateo 13, 44 en la NTV. ¿Sale? Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo volvió a esconder nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. ¡Qué historia! Yo creo de este versículo se pudiera hacer toda una película de esas que de mucho misterio, de mucho suspenso, en la que hay un tesoro escondido y un hombre que lo descubre, pero ese campo no está cerca de él, no le corresponde, y tiene que hacer un esfuerzo grande para taparlo, para ocultarlo, y luego ir y juntar todo lo necesario para comprar ese campo. ¡Qué historia! Y Jesús es muy creativo. Él me llama la atención de cómo Jesús hace este tipo de comparaciones. Las parábolas son ilustraciones de temas terrenales que reflejan una realidad espiritual. Esa es una parábola. Son comparaciones de la vida terrenal con la vida espiritual. Bueno, dice la escritura aquí, Jesús compara el reino del cielo con un tesoro. Y el tesoro no es más que un conjunto de joyas y de objetos de valor que han sido guardados en un sitio generalmente oculto. A simple vista no se ve porque está encubierto. Y para ser hallado, ese tesoro implica una serie de retos, de desafíos y muchos riesgos. Así describe Jesús al reino de los cielos. No sé si Jesús ya había visto alguna película de tesoros escondidos o de piratas ahí buscándolo, pero él sabía lo que era un tesoro y un tesoro escondido. Bueno, pues así lo compara. Y vamos a ir viendo cómo estas frases que usa Jesús nos van a ilustrar mucho para entender qué es el reino de los cielos, el reino de Dios. Dice que es un conjunto de joyas y objetos de valor. Así es el reino de Dios. Son cosas muy valiosas, son cosas de mucho, muy preciosas, de un valor incalculable. Y me llama la atención que en la historia que hace Jesús aquí, este hombre, en medio de su entusiasmo, es decir, obviamente pues alguien
que encuentra un tesoro, ¿cómo se pondría? Pues muy emocionado. Sí, o sea, yo creo que como vemos en las películas a veces, ¿no? ¡Soy rico! Y avientan las monedas de oro hacia arriba. ¡Soy rico! O se avientan ahí al mar de joyas y de objetos de oro. Pero este hombre, en medio de ese entusiasmo, como que se reprimió ese entusiasmo, y en lugar de gritar y de hacerlo muy evidente, pues se aguantó y lo volvió a esconder. Dice, en medio de ese entusiasmo lo escondió nuevamente. Y luego va y toma una serie de decisiones que ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes quisiera que vayamos a Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26, y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Porque esto de volver a esconder el tesoro para ir y vender todo lo que él tenía y adquirir ese campo, esto tiene una gran enseñanza también. Sí. Ayúdame a leer, por favor, Lucas 14, 25 y 26 en la TLA. Dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Pregunta, ¿lo entiendes? Aquí me llama la atención cómo, pues obviamente, comenzaron a ver las señales de Jesús desde que llenó aquellas tinajas de piedra de puro vino y se pusieron bien happy todos. Entonces, pues como que este nos puede servir, este hace las cosas muy padre. Y fueron tras él y vieron ya sus enseñanzas y sus milagros. Y había mucha gente que lo estaba siguiendo, pero Jesús de repente se voltea hacia ellos y les dice, pues si ustedes quieren ser mis discípulos, tendrán que amarme más que a su padre, más que a su madre. Ah, caray. Inclusive más que a su esposa y a sus hijos. También. Y más que a sus hermanos y hermanas. Ustedes no pueden seguirme, dice Jesús, a menos que me amen más que a su propia vida. Pregunta, ¿lo entiendes? O sea, esto es lo que tenemos que ir entendiendo del reino de Dios. Que este hombre que encontró el tesoro escondido, pues tomó una decisión o varias decisiones muy trascendentales. Primero se restringe su entusiasmo, esconde el tesoro y luego va y vende todo lo que tiene. Entonces dice, no, esto es para mí prioritario, esto va a ser más importante, y se deshace de todo lo demás. Sí, a veces en la vida cristiana lo vemos muy palpable esta situación, porque hay uno en la familia que ha creído en Cristo, los demás aún no, aunque están en la promesa, pero uno que ha declarado su fe en Cristo y que está dando pasos de obediencia y los demás no creen. Entonces es muy difícil, muy costoso, y tiene que hacer valer ese amor por Cristo más que a sus hermanos. No es que ya los deje de amar, que se borró, que se acabó el amor por la familia, por los hermanos. No, el amor permanece, pero tenemos que mostrar más amor por nuestro Señor Jesucristo. Y que cuesta, sí cuesta, pero si lo entendemos el tesoro, ya nuestros tesoros, como dice la palabra, ya no están aquí en la tierra. Nuestra mentalidad cambia, ya no tenemos tesoros en la tierra cuando damos nuestro corazón a Cristo, sino que nuestros tesoros están en el cielo. Es un cambio de mente, un cambio de percibir las cosas. Ya sí amamos a nuestra familia, pero ahora los amamos de una manera más diferente. Nuestra intención está en que ellos también conozcan a Cristo y que también alcancen las promesas. Entonces, que ellos puedan conocer el tesoro que hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Este hombre de la historia, en la parábola de Jesús, dice que vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Es decir, todo lo demás pasó a un segundo plano y estuvo dispuesto a despojarse de todo eso para poder adquirir ese campo. Vamos ahora al capítulo 14 de Lucas y vamos a leer los versículos 27 al 30, es decir, son los versículos que continúan ahí de lo que leíste hace un rato. Lucas capítulo 14, versículos 27 al 30,
Pero ahora lo vamos a leer en esta nueva traducción viviente, en la NTV. ¿Lo lees, por favor? Sí, dice, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Pregunta, ¿ya lo vas entendiendo? Como que Jesús va por partes, ¿no? Dice, además, si tú no cargas tu propia cruz y me sigues, es decir, si no estás dispuesto a morir a ti mismo, si no estás dispuesto a renunciar a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, dice aquí, en esta traducción me encanta porque dice, sin embargo, no empieces, no comiences sin calcular el costo. Es decir, de repente alguien nos presenta el evangelio de tal manera que hasta llegan a decir es que tus problemas se van a terminar, tu vida se va a resolver. Y la gente, pues, ¿quién no quiere que se resuelva su vida? ¿Quién no quiere que se acaben sus problemas? Pero, híjole, esto es muy arriesgado porque la vida cristiana también incluye problemas. La vida cristiana también implica sacrificios y luchas y dificultades y pruebas. Pero hay quienes predican el evangelio así, el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que es una doctrina falsa, que no está acorde a la palabra de Dios. Entonces, si no cargas tu propia cruz y me sigues, dice Jesús, no puedes ser mi discípulo, pero no empieces sin calcular el costo. Es decir, cuando alguien nos ha predicado el evangelio, pues rápido quisimos que nuestros pecados se perdonaran, rápido quisimos pues tener un lugar en el cielo. ¿A quién no le gusta eso? Pero yo creo que muy pocos se pusieron a pensar en todo lo que implicaba vivir una vida cristiana. De hecho, hay muchos que dicen, no, pues yo no voy a la congre porque pues me van a prohibir, no sé, ir a mis fiestas, me van a prohibir echarme mis tragos, me van a prohibir esto y aquello. Pues no, a nadie se le prohíbe nada, pero sí tienes razón en el sentido de que muchas de esas cosas tienen que ser dejadas de lado, tienen que darse la espalda a las cosas del mundo y a los malos hábitos, adicciones, etcétera, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús hace énfasis y dice, no comiences sin calcular el costo, porque ¿quién se pone a construir un edificio sin antes calcular y hacer un presupuesto para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo? Porque si no es así, pues se van a burlar de él. Ahí está el que echó los cimientos y de ahí nunca pasó. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, no te avientes como el borras, calcula el costo. Entonces, no estoy tratando de desanimar a los que están tratando de vivir su vida cristiana, pero lo que tenemos que entender, volviendo a la palabra, por eso Jesús puso esta comparación, para que podamos entender el reino de los cielos. Para formar parte del reino de los cielos, o para arrebatar el reino de los cielos, tenemos que deshacernos primero de todo aquello que consideramos de mucho valor, aún nuestra propia vida, aún nuestras posesiones. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, como decíamos al principio, este hombre no se dejó llevar por sus emociones, no se dejó de llevar por su entusiasmo, sino que tomó decisiones muy bien pensadas, escondió primero el tesoro otra vez, y luego se puso a calcular, consideró, y luego vendió todas sus posesiones a fin de juntar todo el dinero para poder adquirir ese campo. ¿Qué piensas tú de una persona así? Pues que tiene claro en mente y que va a proponerse, va a invertir, a hacer el esfuerzo, se va a comprometer y pues va a mantener sus ojos en el objetivo que necesita alcanzar. Así es, con razón dice la Escritura, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ok, un ejemplo, solamente vamos a hacer un ejemplo de esto y lo vamos a hacer en la vida del apóstol Pablo. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9, y lo vamos a leer en esta traducción del lenguaje actual.
Dice, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues si así como Dios quiere aceptarnos, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Así es. Para Pablo había sido una buena inversión el conocer a Cristo. Para Pablo había sido la mejor decisión considerar todo lo demás sin valor. Ahora lo considero, dice, basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, es decir, me ha involucrado en su reino. Ahora, otra pregunta igual, ¿lo entiendes? ¿O ya entendiste? No te preocupes si todavía no te cae el 20. Ahorita vamos a ver otra comparación más que Jesús usa precisamente en forma de parábola. Jesús compara, en segundo lugar, el reino de los cielos a una perla preciosa, a una perla de gran precio. Y vamos ahora regresando a Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos 45 y 46 en la nueva traducción viviente que estábamos leyendo originalmente. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Dice, además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Ok, se parece al anterior, pero ahora en lugar de un tesoro que está escondido en un campo, aquí se refiere Jesús a una perla de gran precio, una perla que es de primera calidad, una perla. Ahorita vamos a describir las perlas y vamos a comenzar primero viendo por partes. Jesús habla aquí de un comerciante en busca de perlas. Así es. Y un comerciante es una persona que siempre antepone el valor y el interés a todo. Él en todos sus actos nunca prescinde, él siempre está haciendo cuentas, siempre tiene el signo de pesos, ¿verdad? Es decir, siempre está evitando perder y siempre está procurando ganar. Y siempre está buscando beneficiarse él y beneficiar a los demás. El buen comerciante esto hace. Siempre está pensando en beneficiarse él con su ganancia, con su utilidad, pero también está pensando en los demás, entregarles buenos productos de calidad, los buenos comerciantes. Hay comerciantes muy gandallas, de fraudulentos, pero ¿sabes qué? El buen comerciante es listo porque sabe que si ofrece productos de buena calidad y da un buen servicio, sus clientes van a mantenerse ahí cautivos y siempre va a velar por los intereses de sus clientes. El otro día leí un letrero en una tienda, no creo que en una ferretería, dice, el cliente no siempre tiene la razón, pero aquí siempre se la damos. Inteligente. Inteligente, es decir, el buen comerciante siempre está pensando no solamente en su bienestar de él, sino en el de los demás. Bueno, pues Jesús dice que el reino de los cielos es como un comerciante que está buscando lo mejor, que está buscando perlas de buena calidad. Ahora, la perla, esta perla de la cual habla Jesús, pues se refiere a las perlas que, como los que tú traes ahí en tu collar, un collar de perlas preciosas, ¿ok? Bueno, la perla ideal es perfectamente redonda, completamente lisa. Y la calidad de las perlas naturales es muy valorada porque son catalogadas como piedras preciosas, como objetos de belleza a través del tiempo. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en las películas que tienen que ver con la realeza británica, la reina siempre trae un collar de perlas, ¿verdad? Siempre trae su collar de perlas. ¿Por qué? Porque se consideran piedras preciosas, objetos de belleza que no pierden, sino que a veces aumentan su valor al paso del tiempo. Entonces, debido a esto, las perlas se han convertido en una metáfora de algo raro, porque no es muy común encontrar una perla, fino, admirable y valioso. Y así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es muy raro, porque no es como el mundo. No. Se sale del patrón en el mundo, porque el mundo dice, si me la haces, la pagas. Pero en el reino de los cielos dice, no, si alguien te hiere una mejilla, está dispuesto a poner la otra. Y perdona al que te ofende y ama a tus enemigos. Esto es súper raro, es como una perla. La perla es muy rara, pero también es muy fino.
cuando tú en lugar de darle su merecido a alguien que te ofende, le perdonas y lo bendices, pues lejos de rebajarte como aquella persona, estás siendo fino tu carácter. Sí, y por ejemplo, es raro, o sea, por ejemplo, que cuando una persona sea transformada en su pensamiento, en su corazón, en sus valores, una persona que conoce a Cristo cambia su mente, su manera de pensar y ya no está centrada en que le sirvan, en que le hagan sentir bien a uno, en que toda la atención esté en uno, sino que ya esta mente transformada por Cristo, por el reino de Dios, está centrada en hacer sentir bien a los demás, en atender, en el servir, en darlo todo por los demás. Ya no, o sea, te despojas a ti mismo. Así es. Y eso es raro, encontrar una persona ¿sí? que lo haga así. ¿A poco cuando entras a una panadería y hueles el sabor, el olor del pan y compras y llegas a tu casa y partes el pan y lo pruebas y está riquísimo? ¿A poco no te da gusto haber comprado ahí? Sí. Hasta recomiendas, ¿no? Vayan a la panadería y compren ahí en Artesanías Gastronómicas de la Huasteca. Un comercial de nuestros patrocinadores. Nada, no es cierto. Ok, cuando pruebas, por ejemplo, no sé, ¿qué se te ocurre? Unas enchiladas huastecas con su pedazo de cecina y su queso fresco y recomiendas a la persona que las hace, ¿no? Porque no, ahí hacen unas enchiladas ricas o unos bocoles. Este es lo que hace, Jesús compara esto, en el caso de las perlas, al reino de Dios. Es algo raro, pero es algo muy exquisito, muy fino. El reino de Dios es digno de ser recomendado a otros. Es decir, ve a Dios, acude a Dios porque su reino vale la pena. Su reino es incomparable. No te la vas a acabar con su reino, con los principios del reino de Dios. Así como las perlas son admirables y muy valiosas, el reino de los cielos también lo es, ¿sí? Entonces, Jesús hace esta comparación. Ahora, por otro lado, ¿tú sabes cómo se forman las perlas? Pues más o menos. Sí, las perlas naturales es todo un proceso, porque las perlas se forman cuando un cuerpo extraño se introduce al interior del cuerpo del molusco, ese caparazón, en esas ostras se mete ahí un cuerpo extraño, en este caso un grano de arena, ¿sí? Y ese molusco comienza a reaccionar adentro y comienza a recubrir esa partícula extraña con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína que se llama conchiolina, que no es otra cosa la formación de esa sustancia que todos conocemos como el nácar o como la concha nácar. Esta sustancia recubre la cavidad de ese molusco. Entonces ahí se va formando el proceso que va a dar lugar a la perla. Y esto me encanta, esto que Jesús está diciendo. Híjole, ahora que estaba estudiando, lo he visto este pasaje muchas veces, pero ahora que lo estaba estudiando, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como si Dios viniera e introdujera un cuerpo extraño a nosotros, porque la naturaleza es pecaminosa, pero introduce la semilla de su palabra y en nuestro interior comienza a haber una reacción a este cuerpo extraño, sobrenatural, y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y va dando lugar a algo valioso, a algo bello, muy raro, pero muy fino, admirable y de mucho valor, que es el reino de Dios en nosotros. Es la nueva criatura, es el nuevo nacimiento. Es la transformación que ha prometido el Señor a los que le aman. Así es. Ahora, cuando este cuerpo extraño es introducido ahí en el cuerpo del molusco, y no al día siguiente está la perla, no, sino que pasan a veces años, 10 años, las perlas más finas duran 10 años para formarse y más. Entonces, ¿por qué? Porque se va recubriendo de una capa de nácar y otra capa y más capas, formando hasta el final una perla lisa, perfectamente esférica, completamente muy bella, muy valiosa, muy preciosa. Así es el proceso de la vida cristiana. A lo mejor nos lleva toda la vida siendo pulidos, siendo transformados por el Espíritu de Dios, y hasta el final vamos a ver el reino de Dios en su esplendor en nuestra vida. Así es. Vale la pena, de verdad, aunque es
un proceso muy largo y no todo es bello, pero todo lo que Dios nos permite en nuestras vidas es para algo bueno. O sea, Así es. el Señor no deja su obra a medias, el Señor completa su obra y va a ser para llevarnos a un lugar especial cuando nuestros días terminen aquí. Toda nuestra vida, los días que Dios nos permite aquí, Él ha prometido estar con nosotros y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, Él está con nosotros en las buenas, en las malas, en los pasajes anteriores que hemos compartido y que has estudiado con toda seguridad. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo les haré descansar. Es válido a veces cansarse, pero si Él está con nosotros, Él nos va a dar el descanso. Es válido a veces a veces tenemos conflictos, aflicciones, enfermedades, pero el Señor se mantiene cerca de ti y dice, clama a mí, yo responderé. O sea, el reino de Dios en tu vida tiene un valor enorme porque no estás solo y porque va a ir acompañándote todo el trayecto de tu vida hasta que Él venga o hasta que te llame a su presencia. Con cuánta razón el Señor Jesús dice, no comiences sin antes calcular el precio. Así que si a estas alturas de tu experiencia, de tu caminar con Cristo, aún no has entendido, pues prepárate porque vamos a ver otra comparación más que hace el Señor con el reino de los cielos. Y comienza a calcular el costo. Ok, la tercera comparación que hace Cristo respecto al reino de Dios, lo compara ahora con una red para pescar. Vamos ahora al libro de Mateo nuevamente, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 47 al 51. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 51. Y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, por favor. Sí, también el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, y donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Dijeron, sí, las entendemos. Ok. Esta otra parábola de Jesús, esta otra comparación, se refiere a una red de las que se usan para pescar. Y en esta parábola, Jesús no solamente se refiere a la red en sí, al instrumento en sí, sino a todo el proceso de la pesca y recolección que viene después. Y es interesante que Jesús menciona que la red se echó al agua. El reino de Dios no es como una red que está colgada ahí nada más de adorno o que está guardada, sino que el reino de Dios es como la red que se echa al agua. Es decir, el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Y desde principios del año pasado para acá, se está predicando como nunca antes. El evangelio está alcanzando cada vez a más naciones. Porque, por ejemplo, antes nos oían 30, 40 personas ahí en el local. Ahora, a través del internet, pues nuestras prédicas llegan prácticamente a todo el mundo. Así es, y la palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra de Dios se sigue predicando y nosotros tenemos la oportunidad de discernir lo que Dios está hablando a nuestras vidas, de lo que es el evangelio, lo que la red está tratando de alcanzar. Y bueno, en este caso es fuerte, pero vale la pena. Y aún así, por esta palabra le damos gracias a Dios, porque en este tiempo que viene y por las señales que estamos viendo que el reino de Dios se ha acercado, entonces necesitamos estar atentos cómo estamos enfrentando nuestra vida, nuestro corazón, cómo está nuestra manera de vivir, que es la práctica de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Muy bien. Ok, entonces Jesús les dice, es como una red que se echa al agua, así como el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Y luego dice también que atrapó toda clase de peces hasta que la red se llenó. Es decir, al predicar el evangelio, mucha gente es pues atraída al evangelio, atraída a los pies de Cristo, atraída
a la palabra de Dios, bueno, esto me recuerda el pasaje de Romanos 11:25 de la Nueva Traducción Viviente, cuando el apóstol Pablo les dice a los romanos, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos, porque parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo va a durar hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces, este evangelio se está predicando hasta que se llene la red, hasta que la red esté llena. Pero algo que llama la atención aquí es que esta red se llena con toda clase de peces. Y luego unos son separados en los que van a servir y en los que van a ser desechados, algunos devueltos al agua. A mí me tocó trabajar, te he platicado que me ha tocado trabajar un verano con un equipo de pescadores allá en el Golfo de México, Sí. en el sur del estado de Tamaulipas, en un ejido marítimo que se llamaba Lomas del Real y el Barranco, ahí cerca. Y había un hermano en la fe que tenía un equipo de pesca y salíamos al mar a pescar. Y eran varias lanchas y se ponían por parejas las lanchas. Entonces desplegábamos la red, muy grande, y ya cuando se juntaban, la arrastrábamos con las mismas lanchas hasta la orilla de la playa y ahí empezábamos a jalar y a separar o a juntar todos los peces. Y más tarde, ya cuando regresábamos a tierra firme, pues teníamos que seleccionar esos peces. Una tarea padrísima. A mí me encantó ese tiempo que estuve allí. Fue muy interesante. Me agradó mucho. Pero aprendí mucho también respecto al reino de los cielos. La red atrapa toda clase de peces. Sí. Y en su momento son seleccionados. Bueno, dice la Escritura que esta red que se echa al agua, pues también sucede lo mismo. Jesús explica que al final de los siglos, en el fin del mundo, dice que los ángeles vendrán y llevarán a cabo esta tarea. Y Jesús hace hincapié en que los malos serán echados al fuego eterno, en un fuego de horno ardiente, dice, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y a mí me llama la atención, pues, la tarea de los ángeles en esta parábola. Ellos van a venir y desde los 4 extremos de la tierra, los 4 puntos cardinales, van a recoger la cosecha y van a separar. Ahora, pero yo tengo que decir esto, hay creyentes en la iglesia que están ya haciendo o se están adjudicando la tarea que les toca a los ángeles, porque ellos se afanan en seleccionar a los demás creyentes, tratando de buena manera a algunos y desechando a otros. Yo conozco 2, 3 cristianos que se dedican a esto, que seleccionan a los demás creyentes y se desechan a unos y se conforman solamente con tratar a otros. Sin embargo, pues yo quisiera que vayamos a la Escritura, porque cuando hay este tipo de prácticas en la iglesia, pues estamos olvidando el verdadero significado del reino de los cielos. Sí, fíjate que esto me recuerda que algo muy importante, en los cristianos nos llamamos hermanos, ¿sí? Es una manera de identificarnos a los que hemos creído y no. Y, por ejemplo, en el matrimonio, pues tú eres mi esposo, pero antes que ser mi esposo, tú eres mi hermano. Así es. Y hay una enseñanza en la palabra de Dios de cómo debo tratar a mi hermano y viceversa. En la familia igual, tenemos primos, tíos, hermanos en la carne, y si son creyentes, pues antes de que el parentesco familiar, o sea, ahora son hermanos en la fe, y como hermanos en la fe, pues necesitamos también poner en práctica lo que hemos aprendido de acuerdo a la palabra. Establecer, es lo que decimos, establecer el reino de Dios en nuestra familia. Así es. Ok, vamos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, y lo vamos a leer en la Reina Valera de 1960. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, y vamos a ver precisamente el papel de los ángeles. Bueno, lo vimos ahorita en el versículo que Jesús está mencionando, que los ángeles se van a encargar de separar a los injustos de los justos y cada quien a su destino. Eso es tarea de los ángeles. Pero vamos a ver aquí en 1 de Pedro el papel que no es de los ángeles, pero que sí nos corresponde a nosotros, para ir definiendo. Vamos a deslindar responsabilidades, como dicen los abogados, ¿no?
Ok, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para otros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que los han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así es. Dice la Escritura que a los profetas que hablaron antes recibieron una revelación que no estaban predicando para sí mismos, sino para nosotros. Aquellos profetas solamente administraron las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo. Uh-huh. Y en estas cosas, dice, anhelan mirar los ángeles. Es decir, la predicación del Evangelio les fue encomendada a los discípulos de Cristo. Uh-huh. Ahí estamos incluidos tú y yo. También. Y tú también. Así Ok. es. Entonces, y a los ángeles se les asignó la tarea de separar en el fin de los tiempos a los justos y a los impíos. Así es. Aunque los ángeles quieren meterse a la predicación del Evangelio, no les es permitido. Uh-huh. Ellos son espíritus ministradores que están para ayudar a los hijos de Dios, pero no les es permitido predicar el Evangelio. A los creyentes se nos ha encomendado la tarea de predicar el Evangelio, de echar la red, pero no se nos está permitido andar seleccionando creyentes y desechando a otros. No. Entonces, déjame decirte una cosa. Ni eres un ángel, ni es el fin del mundo todavía, y además tampoco te corresponde a ti ni a mí separar a los buenos y desechar a los malos. Jesús termina esta tercera comparación con la frase en forma de pregunta: ¿entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos, las entendemos. Yo espero en Dios con todo mi corazón que todos nosotros podamos comprender la realidad del reino de los cielos, que podamos entender cómo funciona el reino de los cielos. Dijimos que el reino de los cielos es una red que es echada al agua. Uh-huh. El reino de los cielos es el Evangelio siendo predicado y mucha gente siendo atraído, toda clase de gente. Y todos son bienvenidos a la iglesia de Cristo. Nadie es desechado. Así Y tenemos que amarles y tenemos que servirles. Y ya los ángeles se encargarán de hacer su trabajo cuando llegue el tiempo. ¿Sí? Ahora, dijimos que el reino de Dios es como una perla preciosa, una perla muy valorada, muy rara, pero que produce algo fino, admirable, valioso. Entra un cuerpo extraño en nosotros, es decir, entra el Espíritu Santo sobrenatural y va cubriendo y va recubriendo y va transformando nuestra vida, hermoseándola a lo largo de los años. Y dijimos también que el reino de los cielos es como un tesoro que vale la pena despojarnos de todo lo demás, vender todo lo que tenemos, como dice Pablo, considerarlo hasta basura, Uh-huh. con tal de ganar a Cristo. Entonces, yo quiero invitarlos en esta mañana para que podamos nosotros atender a la Escritura. Jesús nos pregunta, ¿acaso entienden todo esto? ¿Habéis entendido todo esto? Tenemos que entender el Antiguo Testamento con la ley de Moisés, con los profetas, con los salmos, pero también el Nuevo Testamento. A lo mejor tu entendimiento no da ahorita para mucho, no te preocupes. Dios puede abrir tu entendimiento para que puedas comprender las Escrituras. Él nos ha dado su precioso Espíritu Santo para que seamos aptos de recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, aquí no se trata de que tengas que entender todo para tomar tus decisiones. A lo mejor no sabes toda la Biblia, no importa. Aquí el entendimiento no tiene que ver con saber mucho. No. El entendimiento tiene que ver con lo poquito o mucho que sepas, discernirlo y ponerlo en práctica, ¿sí? Llevarlo a tu vida diaria. Entonces Jesús les dice a sus discípulos y te dice esta mañana, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Quieres agregar algo? Sí, es importante, por ejemplo, una vez que ya hemos entendido de qué se trata la vida cristiana, el reino de Dios que ha venido a nosotros, tú que ya has recibido a Cristo en tu corazón, pues la intención es que
en lugar de seleccionar o desechar a nosotros que no nos corresponde, nos corresponde más bien alcanzar a más almas para Cristo, ya sea tu familiar, ya sea tu vecino, ya sea... Y luego en otro pasaje dice que el reino de Dios, o sea, no ha venido a los enfermos, sino a los sanos, sino a los enfermos. Así es. ¿Quiénes son los enfermos? No los que son enfermos literalmente de alguna enfermedad física, aunque sí, también, pero sino ha venido también para aquellos que no han podido dominar alguna situación que sabemos que no le agrada a Dios, ya sea alguna vicio, algún pecado, alguna atadura por herencias familiares, alguna mala relación. O sea, Dios lo que quiere es que todos vengamos a habitar juntos y en armonía, que el reino de Dios se ha extendido alcanzando a más almas. ¿Quién es aquel que necesita? Pues aquel que no le conoce, así de sencillo. ¿Quién necesita a Cristo? Aquel que no le conoce y que no ha podido dar frutos. Y en ti, en mí, está el hablarle de Cristo, en extender el reino de Dios a aquella persona. Jesús amó y se dio a sí mismo por todos ellos también. Si ves a alguien que está en adicciones, en alcoholismo, en brujería, hechicería, necesitan a Cristo. ¿Sí? Así es. El reino de Dios es eso. Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino a nosotros. Y es algo que podemos orar todos los días. Señor, establece tu reino en mi vida, establece tu reino en mi familia, establece tu reino en mi lugar donde vivo, en mi nación. Señor, establece tu reino. Es una de las peticiones que Jesús nos enseñó a hacer al Padre en su oración modelo. Bueno, pues vamos a terminar y déjame hacer o guiarte en una oración. Si tú nunca has tenido un encuentro personal con Cristo y esta mañana Dios está moviendo tu corazón y está atrayéndote a Él a través de su palabra, yo te invito para que hagas esta pequeña oración ahí donde estás. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres el Salvador del mundo. También en esta hora yo quiero arrepentirme de la manera como he vivido hasta ahora. Reconozco que soy un pecador, pero hoy me arrepiento de hacer las cosas a mi manera. Hoy he descubierto un gran tesoro, un tesoro muy valioso que había estado escondido para mí, pero que hoy he descubierto. Hoy tomo la decisión, Jesús, de recibirte en mi vida. Quiero deshacerme y despojarme de todas las cosas que antes eran para mí valiosas, para apropiarme de tu reino, apropiarme de tus promesas, de la vida eterna que tú ofreces. Padre, te doy gracias por esta perla preciosa, por esta perla de gran precio que he hallado en Jesucristo. Hoy decido despojarme de todo aquello que me estorba para que Cristo habite en mi corazón. Por favor, Señor, perdona mis pecados y límpiame, limpia mi vida. Y Padre, yo quiero que tu reino se establezca con poder y autoridad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a terminar también con una oración pidiéndole al Padre más entendimiento, más entendimiento. Y yo te invito para que, aunque ya tengas tiempo de haber tenido un encuentro personal con Cristo y que has inclusive servido en la iglesia como servidor, hoy es un buen día para preguntarte: ¿realmente he entendido de qué se trata el reino de los cielos? El reino de los cielos es como un tesoro escondido y tú lo has encontrado. Pregunta: ¿estás dispuesto a vender todo lo que tienes? ¿Estás dispuesto a despojarte de todo lo que para ti es valioso para apropiarte del reino de Dios? Yo espero que no te regreses triste como aquel joven rico porque tenía muchas posesiones. Yo te animo para que hoy tomes la decisión delante de Dios y decirle: Señor, renuncio a todo lo que para mí era ganancia. A partir de hoy yo lo considero basura para ganar a Cristo. Yo quiero invitarte para que te preguntes: ¿he entendido realmente que el reino de Dios es como una perla preciosa y que ha entrado en mí algo extraño, raro, pero muy hermoso y muy valioso que está transformando mi vida? Y que esto me va a llevar tiempo, que no estoy completo todavía,
que estoy en el proceso de ser hermoseado por el Señor? Pregúntate esto. Y finalmente quiero que también te des la oportunidad de valorar a los demás creyentes en la congregación. No te corresponde desechar a nadie. No te corresponde tratar bien a unos y mal a otros. Esto déjaselo al Señor. Él tiene ya ángeles preparados y entrenados especialmente para ti. Y ellos no se van a equivocar como nosotros. Ellos van a apartar a los justos de los impíos y van a hacer su labor muy bien hecha. La labor que a ti y a mí nos corresponde es seguir echando la red al agua y seguir atrapando otros peces. Jesús les dijo a sus discípulos, a sus primeros discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo y a su hermano que estaban ahí con sus padres en las barcas: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo bendigo a tu iglesia y bendigo a cada uno de mis hermanos. Te ruego que tu palabra, Señor, sea sellada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Trae un mayor entendimiento a nuestros corazones. Que esta facultad que tú nos has dado desde que nos diseñaste, desde que nos creaste, para entender, se avive el día de hoy y que a partir de hoy, Señor, podamos ir entendiendo todas las cosas relacionadas con tu reino. Y Padre, que podamos darte honra y gloria. Gracias por hacernos descubierto ante nosotros este tesoro escondido que antes estaba escondido. Gracias por mostrarnos esta perla de gran precio como lo es Jesucristo. Y gracias porque has echado la red y nos has atrapado con tu grande amor. Te bendecimos, Señor, y encomendamos en tus manos nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarnos. Esta vez nos llevamos un buen tiempo, pero gracias por permanecer hasta el final. Hasta pronto, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.